Gracias, como siempre, por su compañía, por estar con nosotros. Ya estamos para presentarles Entre Tiempo y Espacio y también estamos otra vez de nuestro canal en YouTube KTN. Venezuela. Venezuela es una lección para aprender, pero también para reflexionar y ver qué debemos hacer nosotros en el país, en Bolivia, en este momento, frente a lo que está pasando en la región. Está conmigo, es un placer como siempre tener acá a César Rojas, un amigo, una persona con quien siempre tenemos charlas increíbles. Él es conflictólogo, sabe de este tema, conoce el tema global y es bueno analizar lo que está pasando en Venezuela. Querido César, un gusto tenerte. Gracias, Delfín. Buenas noches. Sí, encantado de estar en tu programa y de poder tener este espacio para conversar. A ver, ¿qué análisis haces? Un primer análisis, una primera visión de lo que está pasando en Venezuela hoy. Venezuela. Lo que vamos viendo, si miramos de manera global, Delfín, y con una perspectiva histórica, creo que podemos sacar una gran lección. Las izquierdas radicales son antidemocráticas. Lo fueron en la ex Unión Soviética, en toda la cortina de hierro, lo sigue siendo en Cuba, lo es en Nicaragua y ahora lo vemos en Venezuela. Es decir, las izquierdas radicales son antidemocráticas. Primer elemento. Segundo elemento, tienen por naturaleza y por ideología la tendencia a concentrar absolutamente el poder. Y tercero, tienen la gran coartada de que hacen esto porque van a construir en su sociedad un gran paraíso, una gran utopía. Esto el siglo XX nos ha demostrado que es una falacia rotunda, no solamente que no lograron construir esas utopías, sino que construyeron exactamente lo contrario, distopías. La ex Unión Soviética no se equiparaba económicamente con Estados Unidos, pero ni siquiera en términos de libertades, de dignidad de su población se podían equiparar. De tal manera que iban a contraria. Entonces, son un discurso muy dulce para el pueblo, pero resultan siendo a mediano y largo plazo una realidad absolutamente sombría, no solamente que empobrecen a su pueblo, como lo estamos viendo en Venezuela, sino que acaban reprimiendo a ese mismo pueblo. Esto como una primera mirada general. Tal vez por ahí disfrazada además con democracia, diría yo, para un poco complementar. Una variante de este socialismo del siglo XXI es que ciertamente en estos periodos neoliberales que hemos tenido, porque hay que decir todo el panorama completo, fueron también periodos de declive económico en América Latina particularmente. No así en términos del funcionamiento de nuestras democracias. Si nosotros, por ejemplo, recordamos nuestra corte electoral, era de una calidad mucho mayor que la actual, pero ciertamente la economía iba a la baja, había un descenso de los indicadores económicos. Frente a esto se levantan, lo mismo sucede en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en el resto de la región, se levantan estas propuestas populistas que tienen un gran momento, un superciclo de las materias primas. Para el caso venezolano, el barril del petróleo se dispara, en el caso nuestro el del gas, y entonces vienen recursos ingentes, se hace una redistribución y todos van aplaudiendo y nadie mira a mediano plazo qué va a hacer cuando esto empiece a descender. Entonces, cuando viene en el caso venezolano, nos enfoquemos ahora en esa realidad, cuando se va desgastando toda esta situación, nos vienen estas coyunturas. En principio, Chávez ganaba holgadamente, les encantaba esa democracia plebiscitaria donde se postulaban, obtenían grandes victorias, mayorías y todo iba muy bien. Pero viene el declive y el régimen se va poniendo cada vez más duro. Ya ganar las elecciones no es cosa fácil.
y empiezan, como en Bolivia, a venir los fraudes. El tema es que el fraude venezolano, Delfín, tú coincidirás conmigo, no es el que se realizó, se llevó adelante en nuestro país. Diríamos un fraude cuidado, maquillado, medido, cauto. Este es un fraude descomunal. Descarado, además. Descomunal, es decir... Cínico, pero además con un cinismo impresionante. Entonces ya ni siquiera, digamos, vamos a fraguar actas y tratar de demostrar, de maquillar las cosas. Sencillamente, además, flojo, en el sentido de ni siquiera darse la tarea a organizarlo bien. Simplemente decir, pues vamos a desconocer, vamos a presentar estos datos, que si tú recordarás, la izquierda y los números no se llevan bien. Cuando presentan los resultados al 80%, la sumatoria de los partidos daban 132%. O sea, errores realmente gruesos, y es cuando grasos, ya una dictadura, porque lo que se tenía en Venezuela era ya una dictadura, pierde todos los controles, toda la prolijidad de mantener una fachada democrática. Y ahora nos encontramos, o Venezuela se encuentra en esta situación. En esa voracidad, digo yo, de agarrar todo, juntar todo en un solo poder, te da este tipo de cosas. O sea, puedes manejar un órgano electoral nacional, puedes manejar muchas cosas. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre Bolivia, Venezuela y Venezuela, Bolivia? Teniendo en cuenta, César, que estamos a un poco más de un año con la posibilidad de que tengamos elecciones generales nacionales en Bolivia, y vamos a tener igual todavía con la narrativa del 2019, que no entiendo qué ha pasado el 2021. El 2019 hay fraude electoral a pedido del propio Evo Morales. La Organización de Estados Americanos dice que ha sido un escandaloso fraude electoral en Bolivia. El 2021, con el mismo padrón electoral, con el mismo sistema, viene el movimiento al socialismo y casi dobletea a Carlos Mesa, el opositor. Y ahí la narrativa no es que hubo fraude, sino que estaba bien, que con seguridad no ha debido estar tan bien. O sea, ahora podemos sacar ciertas conclusiones. Ahora, por eso, para Bolivia ya, ¿qué podemos aprender de esto? Cuidado que se nos venga a haber aparecido, no es probable. ¿Cómo ves? Diríamos que hay una gran diferencia entre Venezuela y Bolivia, no en lo que hace al temple de sus gobernantes, pero sí en términos de el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela forman parte absolutamente del poder. Son parte del poder. Absolutamente, están en los ministerios, están en las empresas, son, como hubiéramos dicho hace unos años atrás, cuando la COP se planteaba ser cogobierno. En el caso venezolano, los militares son cogobierno, y eso significa entonces tener el poder represivo en tus manos, y eso le ha dado sustentabilidad al gobierno de Venezuela. En principio tenían, como en el caso boliviano, las corporaciones sociales, las corporaciones sindicales de su mano. Eso parece que se ha ido debilitando y lo han sustituido por el brazo armado, el brazo militar y policial. En el caso boliviano, los militares no tienen esta participación, diríamos, plena en el gobierno y en los negocios del gobierno. De tal manera que eso también nos explica, Delfín, si miramos el 2019, cuando Calimán dice, señor Evo Morales, por el bien de Bolivia, váyase nomás. Eso en el caso venezolano no sucede porque ellos forman parte del poder. Entonces, esa es una gran diferencia. El poder militar y el poder policial tienen una relativa autonomía. Relativa, pero la tienen. En el caso venezolano eso no existe. El poder del gobierno está absolutamente coludido con el poder militar. Entonces, eso significa una gran capacidad de represión. Esto por una parte. Por otra parte, en el caso boliviano tenemos una sociedad civil contestataria, permanentemente contestataria. Probablemente uno de los errores del gobierno ha sido no disciplinar a la sociedad.
Es decir, nosotros en Bolivia, yo lo suelo decir, ya que me han presentado como conflictólogo, el conflicto en nuestro caso no es una excepción, es una regla, es un modus vivendi, es una forma de interlocución entre gobernantes y gobernados. ¿Verdad? Los bolivianos estamos acostumbrados, sobre todo en el eje del país, Sucre es una excepción, enhorabuena, a estar movilizados, a estar interpelando al poder. En el caso venezolano han ido disciplinando a la sociedad, la han ido arrinconando. En el caso nuestro eso no se puede. Ahora mismo tú fíjate lo que el transporte le está ocasionando al gobierno, los gremiales. Es decir, tenemos una sociedad civil organizada, vital, efervescente, que cuando nota que sus intereses son afectados, sale adelante, o cuando siente irregularidades como la que sentimos en 2019, sale también adelante y protesta. Entonces nosotros tenemos una cultura de la protesta permanentemente actualizada, inclusive diríamos diariamente actualizada, porque nuestro patrón de conflictividad son de 362 conflictos por año, es decir, cada día uno en algún punto de nuestra geografía. Y en el periodo del MAS, y sobre todo en este último periodo, en este año, de enero a marzo, hemos tenido un 362% de incremento en nuestra conflictividad. Eso también se debe en parte a que el MAS tiene un diablito que anda usando a sus sectores sociales para irlo incomodando y poniéndolo en jaque al propio gobierno, del que ese diablito también forma parte de esa estructura de poder. Esa sería también otra gran diferencia, ¿no? O sea, Maduro no tiene al interior problemas y conflictos como los tiene hoy el MAS. Hoy el MAS tiene un serio problema, ¿no es cierto?, de una lucha interna entre Luis Arce, el ala arcista, y el ala evista. Por ahí, porque si te pones a pensar lo que tú dices, antes de eso, desde los años que Evo Morales gana con una presencia importante electoral, y además estos sectores corporativos, la Central Obrera Boliviana, sí, de alguna manera, entre comillas, cogobernando, ¿no es cierto? Los sectores sociales cogobernando, o sea, no había quien interpele al gobierno en las calles, porque necesitas organización, o sea, tienes que ser orgánico para poder hacer algo. Los empresarios no lo son, ¿no es cierto? La clase media es muy difícil que se organice, en cambio sí los sindicatos y estos salen, reclaman, qué sé yo. Hubo un tiempo de paz, entre comillas, y tranquilidad en la conflictividad, porque Evo Morales, lo que tú has dicho, los disciplinaba bien, o les daba concesiones, ¿no es cierto? Y estaban tranquilos. Hoy, Evo Morales ha decidido ser el principal opositor de Luis Arce, el presidente, y eso es una diferencia central y monumental, porque tal vez por eso también, porque a ver, es cierto, no hay combustibles, de acuerdo, pero también hay, lo que tú dices, es diablito que estás usando con otro tipo de intereses, camuflando el tema de combustible. Y luego hay otra gran diferencia también entre Venezuela y Bolivia, Delfín. Hugo Chávez, probablemente en ese giro a la izquierda que vivió toda la región, era, respecto a todos los otros líderes, probablemente el más carismático de todos ellos. Ese carisma a Hugo Chávez le permitió galvanizar a su sociedad, generar una enorme cohesión, una convicción muy grande. Hay gente que le entregó el alma, el corazón a Chávez. Yo no diría que Evo Morales ha obtenido lo propio. Y eso lo vemos cuando él ya se aleja del poder, lo vemos en sus propios sectores sociales, cómo lo abuchean, le tiran piedras, en fin. Eso a Hugo Chávez no le sucedió nunca, porque Chávez era un líder carismático. Podía gustarnos o no, pero creo que podemos coincidir que era un líder carismático. 1. 2. Hugo Chávez fallece y toda esa estructura sin fisuras se la entrega a Maduro. Endosa el poder a Maduro. Qué buen término ese. Endosa. Lo endosa el poder a Maduro. Lo recibe intacto, sin nadie que lo cuestione ni que lo interpele desde dentro. Un poder bien enraizado y compacto. En el caso boliviano no tenemos esa situación. Aquí vivimos yo digo, hemos hecho un invento mundial.
Ojalá hiciéramos inventos mundiales en cosas positivas, pero cierto, Delfín. Tú fíjate que el término polarización es un concepto que corre ahora el mundo. Las sociedades están polarizadas entre izquierdas, derechas, en el caso europeo, europeístas, antieuropeístas, en fin, se polarizan. Nosotros estamos en un invento único, la bipolarización, o sea, la polarización dentro de la polarización. La polarización polarizada. Hay una polarización, digamos, como les gustaba decir a los marxistas, principal. Ellos decían una contradicción principal. Hay una polarización principal, más anti-más. Pero dentro del más hay otra polarización, arcistas versus evistas. Ese es un fenómeno absolutamente boliviano. Entonces, volvamos al caso de Venezuela y Bolivia. Maduro va a recibir ese poder compacto y lo va a llevar de esa manera. Y eso también le permite tener ese control. Uno diría, pero este líder no tiene el carisma del anterior. Claro, pero ya ha recibido la estructura. Toda esa estructura que la ha trabajado Chávez, la recibe él y la lleva adelante. Esta situación no la tenemos nosotros. Pero ellos tienen algo en esta coyuntura que ha sido notable, la figura de María Corina Machado. Pero además creo yo, le pondría ahí algo, por la desesperación, diría yo, no sé por qué, pero como que Venezuela le ha perdido el miedo, o sea, el pueblo venezolano le ha perdido el miedo a Maduro e incluso a esa estructura militar represiva, diría yo. Eso vamos a ver, Delfín. Yo espero que sea así, por el bien de Venezuela. Sí, porque yo creo que eso, a ver, han llegado tan bajo que ya es supervivencia. Porque yo te digo algo más, Delfín. Yo espero que sea así, porque en caso de que Maduro se imponga sobre la insurrección civil que ya ha surgido, que está en su plena efervescencia, tiene connotación. Venezuela va en camino de ser una Cuba. Es decir, convertirse en una pirámide de los tiempos, donde ahí se embalsama la gente, se embalsama su cuerpo, pero sobre todo su espíritu. Los regímenes de izquierda han resultado con una capacidad muchísimo más grande de consolidar las dictaduras que los regímenes de derecha. Qué cosa más curiosa. Aquellos llamados y que encumbraban las banderas de luchar contra la explotación, contra la opresión. En el caso cubano, tú fíjate cuántas décadas, en una situación de miseria, de desesperación, y siguen tan campeantes dentro de esa sociedad. Entonces Venezuela va en esa perspectiva si no logra hacer a un lado a Maduro y su régimen. Eso sería fatal. Ahora, yo te digo, hay que tomarlo con cautela. ¿Por qué? Si nosotros hacemos la comparativa con el caso boliviano, en Venezuela llevan ahora, han pasado 3 días, 11 muertos. ¿Cuántos hemos necesitado nosotros para sacar a Sánchez de Lozada del poder? 67, 400 heridos. Sí. Es decir, estos gobiernos se remueven con muchísimo dolor. El tema es si la sociedad está dispuesta a soportar todo ese dolor, porque el régimen, está clarísimo, no va a levantar las manos a la primera de cambio. Van a toda esa estructura, todo ese aparato de poder que tiene terror a abandonar el poder porque van a ir todos ellos a la cárcel. Entonces saben que se están jugando sus propias vidas, sus destinos. Entonces no van a dudar a la hora de reprimir al pueblo. Ahí lo que sí sabemos es la capacidad que la sociedad va a tener de mantenerse movilizada, por una parte, y por otra parte, de seguir generando mayor masa social en las calles. O sea, tú fíjate, también es un desafío muy grande. Hay que resistir, pero al mismo tiempo que te están infringiendo bajas, muertos, tú tienes que seguir metiendo más gente a la calle, de tal manera que el poder militar y policial
digan frente a esto lo que viene es más y más sangre y parece que no lo vamos a poder sacar de en medio. Y entonces ahí vienen las fracturas. Y ese sí es el principio del FRIN. En el caso de Sánchez de Lozada, no nos olvidemos cuál fue la fractura, la de Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa formaba parte del gobierno de Sánchez de Lozada, a veces lo olvidamos. Cuando ven que las papas estaban quemando, dos partidos formaban parte de esa estructura, el MIR y NFR. Manfred se retira y ahí sabemos que eso no iba a resistir más en el tiempo. Tú has dicho, es verdad, o sea, el régimen está velando su destino y su sobrevivencia, pero el pueblo venezolano también, ¿no? Por eso habrá que esperar. Yo creo que el legado, cuando ves las imágenes, gente comiendo de la basura, que la basura ya ni alcanza esos niveles, cuando se ha roto el núcleo familiar porque la gente ha tenido que emigrar a otro lado, emigrar. Entonces esto es gravísimo y yo creo que acompañado al apoyo de la comunidad internacional, ojalá se pueda hacer algo. En la eventualidad de que se llegue a consolidar Maduro, ¿qué mensaje da a la región? A ver. Una reflexión previa. Tú has señalado el tema de migración. Es algo que no hay que decirlo a la ligera o hay que darle todos los énfasis. Cuando hay malestar en una sociedad, se activan dos mecanismos: la voz y la salida. La voz es la protesta y la salida es la migración. Esas dos voces se han activado en el caso venezolano poderosamente. Los venezolanos, claro que han salido, no es la primera vez que en todo este ciclo han salido a protestar, lo han hecho y lo han hecho con contundencia y también han sido aplacados con contundencia. Y entonces se ha activado ese otro mecanismo que es la salida. Una migración de más de 8 millones de venezolanos, una de las migraciones más gigantescas que ha tenido América Latina. Y eso nos da el continente y el contenido de ese malestar que se va sintiendo en Venezuela, que es inmenso y es profundo. Inmenso por la cantidad de gente y profundo porque tú imagínate lo que significa para ellos dejar toda la vida que están ahí, inclusive por ahí han hecho un bien, dos bienes y lo dejan todo para irse con una maletita a otro país a buscarse quién sabe qué, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy poderosa. Ahora, esperemos que solo sea una hipótesis, como nos podamos plantear esto de si el régimen logra sobrevivir, pero la señal sería fatal, Delfín. ¿Por qué y en qué términos crees tú que podría ser fatal que Maduro siga en el poder allá? Yo esperaría que el siglo XXI termine de redondear una lección, y es con la reflexión que he empezado. Y la reflexión es: las izquierdas radicales son radicalmente malas para una sociedad, en todos sus términos, políticos, económicos, en términos de derechos humanos, en términos de género, en todos los términos. Es decir, si una sociedad quiere progresar, quiere vivir en bienestar y de una manera humana, esa es una mala opción. Como también una lección que nos dio el siglo XX es que los radicalismos ligados al fascismo, del corte de Mussolini, del corte de Hitler, son absolutamente dañinos para una sociedad, son perversos. De tal manera que veamos que una sociedad, para tener ese progreso y ese bienestar, debe alejarse de igual manera tanto de los radicalismos de derecha como de los radicalismos de izquierda, que son los partidos de derecha, de centro derecha, centro izquierda, que tienen en el espíritu la convicción de que en democracia podemos avanzar, como efectivamente hemos visto en el siglo XX que se han avanzado en esas sociedades donde debemos movernos. Yo esperaría que en el caso venezolano
esa lección, y en el caso boliviano también, esa lección la tengamos absolutamente interiorizada. Y esta va a ser la mejor herencia que vamos a obtener y que vamos a poder dejar a las siguientes generaciones. Los organismos internacionales parecieran que están de adorno, o sea, porque dicen todo y no hacen nada. Y el resultado normalmente es eso, nada. Y estamos viendo Rusia, Ucrania, y hemos visto varias cosas, o sea, Cuba, ¿no? Entonces, los organismos internacionales por ahí pueden decir algunas cosas, pero como que son muy tibios al momento de dar verdaderas soluciones. Ahora alguien dirá, pero son estados soberanos, pero algo habría que hacer para que estas instituciones globales puedan hacer algo, ¿no? Porque imagínate, o sea, ¿de qué sirve estas reuniones? Todo lo que ha pasado. ¿De qué sirve que la Organización de Estados Americanos haya dicho que es un fraude, como hemos dicho ya, craso, pero ahí queda? Entonces, el pueblo venezolano muchas veces dicen, ayúdennos por favor, y estoy absolutamente seguro que si no ha pasado, va a pasar eso. Entonces, ¿qué opinas vos del rol que ocupa la Organización de Estados Americanos y otras? En primer lugar, la OEA, en lo que hace a su equipo técnico, ha dicho que este proceso ha sido un fraude burdo. Bien, eso es lo que correspondía que se diga. El Consejo es un parlamento. Están la diversidad de países, están para expresarse, unos para mostrar su apoyo, otros su contrariedad. Obviamente la mayoría ahora del Consejo está por censurar, criticar lo sucedido en Venezuela. Lo que esperaríamos es que tenga la intensidad en el lenguaje, porque lo amerita la situación que tuvo su equipo técnico. Para generar algún efecto. Para generar un efecto de, no hay lugar a dudas, eso ha sido un fraude. Pero yo le pediría algo más a la OEA, y es que aquellos países como el nuestro, que han apoyado, también se les llamara la atención. Bien. Eso no lo han hecho. Es decir, en el caso de Nicaragua, llamar la atención, y en el caso de Bolivia, llamar la atención, porque de una manera muy pronta, muy ligera, dan respaldo a algo que el equipo técnico de la OEA ha llamado un burdo fraude. El Centro Carter, que fueron los únicos acreditados, porque el Centro Carter tiene un cierto juego a la izquierda, han salido corriendo de Venezuela y han dicho que eso no ha tenido los patrones que deberían tener una elección democrática. Efectos prácticos, ¿cómo se pueden lograr a partir de estas instancias como la OEA? Tú fíjate que el poder poner contra la pared a un régimen dictatorial es un proceso muy duro y es un proceso muy doloroso. Lo que sí sabemos por el estudio histórico es que hay que lograr que ese poder cohesivo, unido, empiece a mostrar fisuras. Y a partir de ahí es que ese poder se quiebra. Y un poder quebrado no puede sostener una arremetida social tan grande. Pero si el poder se mantiene incólume, con los militares y los policías todos dispuestos a disparar y llevarse la vida de cientos y miles de personas, los regímenes sobreviven, estas primaveras democráticas pasan, y eso lo hemos visto en las primaveras árabes, iniciando el siglo XXI. ¿Tú crees que el MAS puede envalentonarse y al mismo tiempo, a partir de los resultados de Venezuela, disminuirse? O sea, ¿puede tener ese efecto? En el caso boliviano, qué curioso. Marx decía, autor al que les encanta a los miembros del gobierno, parafraseando a Hegel, decían, la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Tal vez en el caso nuestro se repita como tragedia también. Es decir, el MAS
fíjate, pasados desde el año 85, que es cuando cae la UDP, estamos entrando al esquema de la UDP. Qué curioso. El MAS decía, hemos aprendido, no vamos a caer en lo que le ha sucedido a la UDP, tenemos una gran economía, tenemos a los sectores sociales de nuestro lado, tenemos mayoría parlamentaria y tenemos a la oposición acorralada. Lo que menos uno podía pensar, por ejemplo, el 2010, 13, 14, 16, lo que pasó en es 2019. que el MAS vaya a enrumbarse en el esquema de la UDP. Y ahí estamos yendo. Primer elemento, no tenemos la hiperinflación, pero tenemos una inflación que está creciendo, se está acelerando semana tras semana. Por la condición estructural de nuestra economía, parece poco probable pensar que eso vaya a cambiar. Es difícil pensar que el gobierno nos vaya a prometer otros 15,000 millones de dólares de ahorro, salvo que se hiciera magia. El modelo ha entrado a su umbral de incompetencia, por tanto, lo que es más fácil avisorar es lo negativo que lo positivo, que la inflación siga avanzando, eso es lo económico, un paralelo con la UDP. El Parlamento, donde tenían absoluto control, ahora empieza a ser un Parlamento opositor que bloquea, como era durante la UDP. Las calles se están sobrecalentando, no todavía al nivel de la UDP, por eso digo, se está enrumbando en el esquema de la UDP, no digo que estemos plenamente. Las calles se están sobrecalentando y por la situación económica parece ser difícil pensar que eso vaya a enfriarse, que los ánimos vayan a caldearse. Da a pensar todo lo peor en los tres escenarios. De tal manera, y ¿qué sucede con la UDP? La implosión. Y también no parece descabellado pensar que en el MAS se vaya a presentar esa implosión. No solamente entre Evo Morales y Arce. Una implosión puede fisurar por varios frentes a ese partido, como sucedió con la UDP. Vamos a ver si las cosas se deterioran, si Choquehuanca sigue al lado de Arce, si Andrónico sigue al lado de Evo Morales, o todo esto se va a fracturar en muchas más astillas de las que prevemos en este momento. Pero a este otro lado, las oposiciones. Falta creatividad, nos siguen diciendo lo que es Evo. Creo que todos en este país sabemos lo que es el MAS, lo que significa el movimiento al socialismo y lo que significa Evo Morales y Luis Arce and Company. Pero siguen hablando de eso. De la protesta a la propuesta, alguien dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué debe hacer la oposición ante esta posible degradación? Y además muchos dicen ya que ha llegado al agotamiento la propuesta del movimiento al socialismo y el Estado plurinacional, con todas las connotaciones que tiene. A ver, digamos algo a favor de todas estas oposiciones, y es que en estos regímenes, con esta fuerte inclinación al autoritarismo, a la judicialización de la política, a la persecución de dirigentes, donde el costo de ser parte del sistema político, sobre todo en lo que hace a la oposición, puede ser muy costoso, desincentiva. Entonces, no es como en el periodo neoliberal. Se critica mucho el periodo neoliberal, pero ahí el que quería entrar a la disputa política lo podía hacer sin riesgo de ir a la calle. Yo me acuerdo de mi gran docente fallecido, a quien extrañamos mucho en su opinión y en su interpretación y análisis de la realidad, Jorge Lasarte. Él decía, la democracia es que tú te puedes dormir en la noche y si alguien a las 12 de la noche toca tu puerta, no es un policía que te está viniendo a arrestar. Puede ser tu vecina, pero no es un policía. Lo que sucede en esta coyuntura es que puede ser un policía, que te vengan a detener, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces es más riesgoso entrar a la arena política. Uno. Dos, si el poder o una sociedad no aguantan un vacío de poder, Delfín, alguien lo rellena. Por tanto, si hay una implosión del movimiento al socialismo, ya que estamos en periodo de Juegos Olímpicos,
es como dar la largada a los que están ahí en el escenario. Alguno de ellos se va a imponer, y tal vez sea alguien inesperado, que no lo veíamos antes, pero en ese contexto de crisis demuestra condiciones excepcionales para llevar adelante. Y nosotros lo hemos visto en 2019. ¿Quién 6 meses antes hubiera dicho que Camacho podía encolumnar a todos ellos y ser el líder del propio Carlos Mesa, que acababa de ser candidato y supuestamente el que iba a ir a la segunda vuelta? Nadie. Ajá. Nadie. Las coyunturas de crisis son coyunturas excepcionales y generan condiciones excepcionales para que hombres o mujeres excepcionales entren en la carrera. Y yo creo que en el caso boliviano podemos estar ante una segunda sorpresa de esa naturaleza. Le demos tiempo al tiempo. Bien. Tú estás a punto de sacar un libro, que nos lo has dicho hace tiempo. Recuerdo las primeras entrevistas aquí. Está a punto de salir, será 3 semanas más, no sé, a finales de agosto lo máximo, no sé. Y ahí, ¿qué análisis? Me imagino que lo estás haciendo, o sea, ese periodo de transición de Yanine Áñez y la gran oportunidad perdida, yo llamaría, no sé qué, el eslabón perdido, no sé qué le podríamos decir, porque si recuerdas, fraude electoral, nadie pensaba en ese momento ver a un Evo Morales huyendo. Te juro, la verdad, mucha gente no la pensaba. Pero como tú has dicho, o que con la Biblia, ¿no es cierto?, llegue Luis Fernando Camacho a Palacio y diga, se van y se fueron, o sea, impresionante. Entonces, entra Yanine Áñez en este periodo muy corto, con grandes errores. Desde mi punto de vista, no sé si coincidirás conmigo, ¿qué análisis haces en ese periodo de transición que al final da como resultado el retorno y con más fuerza del movimiento al socialismo, no de Evo, pero sí del MAS? Tal vez en este paralelo que hemos hecho del fin, con el que hemos ido manejando en esta conversación, yo diría que Yanine Áñez pudo adelantarse a la figura de María Corina Machado, en el sentido de ser una persona con una lectura del contexto, del ciclo político, de lo que estaba requiriendo la sociedad, y hacer la transición de la manera más rápida posible y de no haber caído en la tentación de ser candidata. Demostrar mayor grandeza, ya te digo, en esto, en un paralelo, digamos, con lo que sucedió con Rodríguez Belché, rápidamente gestionar, entender que tu gobierno es de transición, hacer una transición lo más rápida, lo más ordenada y darle al siguiente el poder. Si Yanine Áñez hubiera tenido esta lectura y esta grandeza, probablemente en este momento no nos estaríamos preguntando por quién podría ser esa figura. Ella hubiera sido la figura, sí, como en el caso venezolano es María Corina Machado. Entonces, ella ha demostrado esta grandeza de decir, todos saben que cuando votan por el candidato ganador, en realidad no lo están haciendo por él, lo están haciendo por ella, pero ella ha cedido ese lugar. Entonces, estos contextos requieren en la oposición de figuras que tienen grandeza en su lectura, en saber, voy a relegar yo mis ambiciones, mis intereses en pos de un bien mayor, y es solo de esa manera como se suelen salir de estas coyunturas de enorme turbulencia, de enorme violencia, donde las esperanzas se van reduciendo, cuando la sociedad lo que requiere es precisamente que el horizonte de esperanzas crezca. Pero es gracias a esas figuras que tienen esa capacidad de renunciar, de mirar más allá de sí, donde los horizontes nuevamente se empiezan a ensanchar. No estaba sola Yanine Áñez. Muchos de los protagonistas hoy posibles candidatos estaban ahí. Cometieron errores, ¿no? Y ahí como que la situación no es la más favorable al momento de hacer un análisis, pero me parece que son lecciones que hay que aprenderlas, ¿no? Hay que aprenderlas. Sí, yo creo que son lecciones que nos tocan, en este caso de Venezuela, de lejos, un país hermano,
donde vemos que una figura de esa naturaleza, cuánto bien le puede hacer a una sociedad. En el caso nuestro, en una parte, veíamos con mucha sorpresa y grata sorpresa cuando ella dijo reiteradamente de manera pública: no me voy a postular, no me voy a postular. Su índice de popularidad creció enormemente. Luego estos entornos perversos que circundan a las personas que tienen el poder eventualmente les van cambiando la percepción, pero ahí está también su propia entereza de mantenerse en el norte que han decidido. Pues esperemos que sí, que en este contexto venezolano eso se está dando, y en el contexto boliviano que estas figuras aparezcan y podamos tener también este ensanchamiento del horizonte de esperanza que es tan necesario para los bolivianos en este momento donde todo parece ir en declive. ¿Cómo es necesario el poder tener conceptos tuyos, reflexiones, análisis? Quiero agradecerte, querido Gracias César. a ti, Arturo. Ojalá en la próxima podamos presentar tu libro. Seguro, Ya estás seguro invitado, que sí. ¿ya? Por anticipación, es cuestión que tú te des tiempo. El título es Mal país, el ascenso de los mediocres seriales y la muerte en vida de las instituciones. El libro va a ser impresionante y me dice que puede ser una infidencia que posiblemente lo presentes en México. Sí, en México yo he presentado 3 libros, es un país enormemente generoso conmigo. En este caso no es que privilegie a México sobre mi país, sino que el 21 estoy invitado allá para dar unos cursos, talleres, conferencias, en fin, y parece que el libro me lo van a entregar al filo mismo de ese viaje. Entonces, organizar una presentación como yo quiero, en mi ciudad, en la capital del país, Sucre, eso lleva una semanita por lo menos de organización. Entonces, en México ya saben, ya me han hecho la oferta, entonces probablemente sea el país donde lo presente, pero por supuesto llegando aquí organizo la presentación y será un gusto estar en tu programa hablando sobre Mal país, el ascenso de los mediocres seriales y la muerte en vida de nuestras instituciones. Muy bien. Para que la gente entienda, es una especie de valoración como la ciudad vagón para Sucre, el libro de valoración de nuestro país, Bolivia. Gracias, César, una vez más. Se les agradece a ustedes un montón, ¿no es cierto? Pueden compartir, les vamos a agradecer. Chao, buenas noches.